asiento. Verdaderamente, si dejamos que Dios nos envuelva, si Dios nos da una palabra y, como decía la hermana, le creo y comienzo a tener una acción de fe, Él hace la obra. Porque muchas veces decimos creo, pero después salimos y hacemos todo lo contrario. Así que cuando el Señor le dijo salir, prepárense, empezó a sacarle el polvo a las valijas. Y Dios comenzó a obrar y declaró su palabra y Él la cumple. Por eso es tan importante que nosotros podamos en nuestras vidas permitir que la palabra de Dios sea la que nos conduzca. Renovarse es vivir. Y en cierto sentido, entonces nos tenemos que preguntar qué es o qué significa vivir. Y cuando miramos esto a la luz de la palabra de Dios, podemos decir que vivir es volver a la palabra, de donde vamos a obtener el ser verdaderamente renovados por el poder de su gracia. Ahora, si nosotros queremos tener una vida plena, queremos tener una vida en la cual nos podemos gozar y recibir de su gracia y recibir de su poder, necesitamos saber que básicamente el ser renovados en el Señor implica que podamos poner toda nuestra vida en sus manos. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en primer lugar. Vamos a leer dos pasajes. Y el primero va a ser en el Salmo 51, versículos 10 al 12. Salmo 51, versículos 10 al 12. La pregunta que tengo en mente es, ¿qué es renovarme? Y el salmista lo diría así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y cuando pensamos en esta verdad, el salmista comienza a traernos claridad en nuestro pensamiento. Dios tiene que actuar en nuestro corazón, tiene que renovar nuestro espíritu, tiene que poner en nosotros de su gracia, de su espíritu, y comenzar a vivir en el gozo de la salvación que implica tomar la palabra y hacerla parte de nuestras vidas. Necesito aprender, como dice su palabra, a vivir en esta renovación de Dios, porque Dios es vida. Y donde hay vida, no hay estancamiento. La verdad es que siempre la vida del hombre y de la mujer va cambiando y va siendo renovada y va siendo transformada. ¿Y cuántas cosas nos suceden y le suceden al hombre de hoy cuando vive en una rutina? Cuando siempre haces lo mismo, cuando te estancas en la vida. Mas Dios nos desafía y nos dice a cada uno de nosotros que es tiempo de que aprendamos a vivir en Él. Y Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 y 42, voy a usar estos dos pasajes. Lamentaciones 3, si querés acompañarme, versículo 40 y 42, nos van a decir lo siguiente. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 y 42, los maté algunos. Hace rato que no usamos el libro de Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos.
Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú nos perdonaste. El vivir en el Señor es el darnos cuenta cuál es el camino que Él está trazando para nuestras vidas. El que nosotros día a día estemos listos para buscarle. Dice aquí, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y sabe, qué importante es esta expresión, porque cuando usted levanta sus manos, usted está entregado. Muchas veces no puede ser. Cuando vienen y le asaltan, primero que le dicen, levante las manos. Quedo en una posición que dependo del otro. Y esta es la expresión muchas veces en la Biblia. Levanta tus manos a Dios. Ponte en posición para que Él te conduzca. Que Él sea el que te guíe. Que Él sea el que marque tu camino. Por eso es que dijimos que vivir es volver a su palabra, de donde cada uno de nosotros podemos obtener verdaderamente el sentido de lo que Dios quiere para todas nuestras vidas. El volver a la palabra de Dios exige de nosotros una condición sine qua non. Exige de nosotros una condición en la cual es necesaria que esté en la disposición de tu corazón y el mío. Y es el hecho de querer ser renovados, de ser transformados a la imagen de Jesucristo. Porque puede ser que venga a la iglesia, puede ser que pase por los tiempos y sin embargo no estar dispuesto a dejar que Dios transforme mi vida. Puedo a veces oír la palabra de Dios, pero puede ser que tampoco esté dispuesto a hacer los cambios que ella me demanda. Calvino, en una declaración que había hecho al rey cuando estaba preso, 3 cosas marcó en esta declaración. Y era la gloria de Dios, la palabra de Dios y la posición de la iglesia. Y él tenía bien claro que lo más importante en la vida de todo cristiano era que la palabra de Dios se forjara en su vida para que la gloria de Dios descendiera, le transformara y la iglesia, la unidad de los cristianos, pudiera mostrar el camino de Jesucristo. La renovación del entendimiento que tiene que tener todo hombre, toda mujer, que se afirma basado en la palabra de Dios, es que cada uno de nosotros necesitamos aprender y entender su palabra. Amén. Hoy día hablamos de renovación y a veces alguno piensa en cambiar de moda o en estar a la moda o en hacer ciertas cosas de tal o cual manera. Pero la verdad es que cuando miramos en profundidad la palabra, Jeremías 6:16 lo recuerda así: volver a las sendas antiguas es lo que nos renueva. Jeremías 10 dice: no aprendáis los caminos de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Hoy en día socialmente, a través de todos los medios que tenemos de comunicación, la internet y todo lo que está a nuestro alcance, hay tantas cosas que podemos llegar a entender y comunicarnos. Pero sin embargo, muchas veces lo que se nos presenta va en contra del principio de Dios para establecer una vida sana, una vida de bendición, una vida en la cual, dice Jeremías, es vanidad. Porque muchas veces el hombre lo único que está haciendo es correr tras un mayor ingreso, una mejor situación económica, pero deja de lado
su hombre interior, su comunión con Dios. La verdadera renovación espiritual, querido, querida, es cuando comenzás a hacer su voluntad. Porque puedo tener la palabra de Dios, puedo conocer lo que Dios establece, pero puedo también no renovar mi interior y no cumplir su voluntad. Porque es allí entonces cuando simplemente el conocimiento es el que mata. La letra no tiene vida en sí misma si no es por el poder del Espíritu de Dios. La Biblia como libro es un libro, pero la Biblia como palabra de Dios es un arma poderosa que transforma los corazones. Pero necesito tomar la cruz y negarme y seguirle a Él. Negarnos a nosotros mismos, porque hay veces que hay dilemas que nos confunden. Hay cosas que vamos a ser confrontados, a tener que dejar, a tener que cambiar. Jesús mismo estaba dispuesto a hacer lo que el Padre le había indicado. Pero sin embargo, Él tuvo que declarar, he venido a hacer tu voluntad y no la mía. Porque a ninguno de nosotros como seres humanos nos gusta pasar por dificultades. ¿O hay algún masoquista acá? ¿Ah? ¿No es cierto que no? Las dificultades, los problemas, pásenselo a otro. A mí, si me quieren dejar libre. Pero hay veces que nos encontramos que Dios tiene que trabajar en nosotros y hay veces que hay problemas y dificultades para poder trabajar en nuestra voluntad. Qué importante es aprender que el camino de la cruz implica el hacer su voluntad y no la mía. Es el estar dispuesto a morir a mis propios pensamientos para vivir la vida que Cristo me ofrece. La verdadera renovación trae profundidad, trae firmeza, trae paz. Y muchas veces frente al dolor y frente a los problemas, nos encontramos que trae victoria, sabiendo, como decía el apóstol, que una leve tribulación momentánea produce mayor y excelente peso de gloria. Porque es cuando Dios está trabajando en nuestras vidas. Es cuando tú comienzas a saber que aún en las cosas más difíciles, Él puede obrar. En esta Argentina, como decía el testimonio de nuestros hermanos, hoy está parado el mercado inmobiliario. Y sin embargo, una palabra, creo, viene, los dólares están allá, ya se van. ¿Por qué? Es porque estoy dispuesto a decirle, Señor, haz tu voluntad en mí. Yo no quiero hacer la mía. Quiero hacer lo que tú quieres. Hay situaciones que son difíciles de enfrentar, pero qué bueno es saber que aún en medio de la dificultad o de la prueba, Dios está trabajando en nuestras vidas para moldearnos, para aprender a depender de Él, para aprender a saber que Él puede operar en mí. La verdadera renovación es estimar, como decía el apóstol Pablo, todo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por amor, dice él, por lo cual lo perdemos todo y aún lo tengo por basura. ¿Cuánto vale todas tus cosas que a veces son prioridad antes que las cosas de Dios? ¿Cuánto valen muchas veces nuestras prioridades en vez de dejar que lo primero que sea es que honremos a aquel que nos llamó y nos dio su vida para que tuviéramos una nueva vida? La verdadera renovación espiritual es ofrecerle a Él un culto digno
Hay veces que estamos pendientes de la hora. ¿Saben? Alguien nuevito en la iglesia. Dice, ¿saben lo que noté, pastor? ¿Qué notó? Dice que habría que sacar ese reloj que tiene ahí. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque noté que cuando llega la hora de terminar, la gente lo mira, le prepara, empieza a perder el lugar. Qué importante es que si dediqué un tiempo, quizás nos pasamos 5, 10 o 15, puedas decirle, Señor, mi tiempo es tu tiempo, mi vida es tuya. A veces estamos tan envueltos en todas las cosas que tenemos que hacer, porque todos tenemos obligaciones. Pero hemos apartado este día, y ¿saben? Es el mandato del Señor apartar el día del Señor para Él, para honrarle. Y mira qué bueno es Dios. Te dio 24 días en este día, y de ese día le estás consagrando 1 hora y media o 2, y te regaló 22 para vos. ¿No será que a veces tenemos un pensamiento egoísta? ¿No será que a veces no nos damos cuenta que decimos que queremos tener una vida en la cual la presencia de Dios y Él nos guíe y opere, y a veces somos egoístas, a veces no nos damos cuenta que no nos estamos metiendo en Él para que Él nos renueve y nos cambie? Qué bueno es que cada uno de nosotros podamos mirar. Isaac Watts decía, un amor tan asombroso y divinal, mi corazón demanda mi vida y todo mi ser. Y qué verdad en esta frase. Cuando entiendo el amor de Jesucristo, el cual se dio por mi vida, y Él perdonó todos mis pecados, ¿cómo no darle toda mi vida, todo mi ser? ¿Cómo no darle a Él todo lo que tenemos? Cuando veo cristianos a veces que son egoístas, reservados, duros, insensibles, fríos, sin espíritu, sin sacrificio, adaptados más a este mundo social que a buscar de la presencia de Dios, nos damos cuenta que nos falta el ser renovados en su espíritu y en su gracia. Muchas veces hay inmadurez que hace que nuestro corazón no le dé el primer lugar a Dios. Nos debería doler el pensar cuántos todavía no conocen a Jesús. Ser renovado significa amar la gloria como Él la ama. Y Jesús ama a su iglesia. La palabra de Dios nos dice que en Él tenemos herencia. El libro de Efesios, todo el capítulo 1, para que usted lo lea en casa y lo analice, nos muestra que el brillo de la gloria de Dios es su iglesia presentada. La iglesia es la niña de sus ojos, es lo más hermoso y lo delicado de toda la creación. Y a veces nosotros, no es el edificio, es la iglesia, es usted y yo juntos. Tiene que estar este anhelo de estar juntos para que la presencia de Dios opere y nos transforme. Pero a veces, sin embargo, ese anhelo no está. Me da lo mismo estar o no estar, o cantar o no cantar, o buscar. Necesitamos aprender que tengo que presentar mi vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Fíjense en ustedes, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente: procura presentarte aprobado ante Dios. ¿Y cómo recibo la aprobación de Dios? Cuando verdaderamente dispongo mi corazón ante Él. Y si mira un libro y mira la vida de un hombre, en ese nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta mucho. En primer lugar, en mi vida.
Cuando nos comparamos con Job, y la Biblia dice hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él fue probado. Era un hombre que continuamente se renovaba en el entendimiento de Dios, buscaba en su presencia. Era un hombre que estaba sujeto a Dios y que en todo momento atribuía las maravillas de Dios y las reconocía. Pero en el momento de la prueba se estaba rascando con un hueso. El problema de sus llagas y de lo que había salido sobre su cuerpo. Y sin embargo, él proclama, oh Dios, eres maravilloso, haces cosas maravillosas que no puedo entender. Y él se postraba y adoraba y bendecía a Dios. Y él declaraba que era el Redentor suyo, el cual vivía. Era lo más importante para él, reconocer que mi Redentor vive. ¿Saben una cosa? Cuando tú reconoces que Jesucristo vive, cuando tú reconoces que este es tu Señor, que no tienes a un Dios muerto, sino que vive, un Dios que puede obrar en tu vida, un Dios que puede transformar, que puede abrir puertas donde estaban cerradas, un Dios que puede sanarte, un Dios que puede traer libertad a tu vida. Es cuando entonces verdaderamente podemos experimentar su gracia y su poder y podemos levantar nuestras vistas y decir como decía Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No importa cuán difícil pueda ser el problema, si verdaderamente estoy permitiendo que la renovación espiritual de Dios venga a mi vida, lo más importante para mí y para ti será tener en alto el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, el cual vive. Amén. Dale un aplauso al que nos da toda la vida, el que nos da todo, el que nos hace más que vencedores. Qué importante es que seamos hombres y mujeres temerosos de Dios. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto significaba que él era un hombre que amaba la palabra, y no solamente amaba su palabra, sino que la ponía en práctica. Queridos, es tiempo de que en este momento de nuestras vidas podamos permitir que su palabra transforme nuestros corazones y nos cambie. Y que no solamente la puedas atesorar en tu conocimiento y en tu mente, sino que la pongas en práctica. Que la pongas en alto. Que sea la que conduzca tu vida. ¿Qué tenía Job? ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Calvino? ¿Qué tenemos nosotros? El hecho de que ellos entendieron que para ser renovados en el poder y en la gracia de Dios, ellos sabían que había momentos en que iban a tener que ser quebrantados. Hay momentos, y Jesús no prometió a sus discípulos que iban a tener un mundo de rosas. ¿Saben lo que les dijo? Él les dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos marcianos tenemos acá? Allá tenemos. ¿Cuántos terrícolas? ¿Saben? Es importante que te des cuenta que van a haber situaciones difíciles. Situaciones en las cuales te vas a enfrentar como Job, como Pablo, como cualquier otro. Pero que sepas que en medio de ese problema Dios está obrando. Que Dios es aquel que sostiene tu vida si tú verdaderamente has creído en Él y has depositado tu vida en Jesucristo. Si le tienes en alto a Él, tú puedes permitir que Él forme todo tu carácter, forme tu vida. Oswald Chambers dijo, mi meta es Dios mismo,
No el gozo, ni la paz, ni siquiera la bendición, sino el mismo, mi Dios en mí. ¡Qué bueno! Estoy permitiendo en este tiempo que estamos hablando de renovar nuestras vidas, que Dios forme su carácter en mí. Me estoy dando cuenta que el permitir que la gracia y la abundancia de Dios venga sobre mi vida implica pasar por la cruz, implica morir a mis ganas, implica morir a mi pasión, implica vivir crucificado en Cristo Jesús. Porque a veces lo único que decimos es: Señor, bendíceme, 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 dame, dame. Y el Señor te quiere dar, dijo que somos herederos de todo. Pero hay veces que tiene que sacar algunas mañas de los hijos. O usted nunca disciplinó a su nene. Y si no lo disciplinó, buen vago será. Es la verdad. Porque necesitaba corrección. Necesitaba guía. Necesitaba que le pusieran un límite. Y es allí cuando Dios tiene que trabajar en nosotros. Porque hay límites, hay cosas que tienen que ser cambiadas. Porque nuestra vida tiene que estar marcada por la palabra de Dios. Cuando yo pongo mi vida a los pies de Jesús y permito que Él me transforme, me renueve y aún en esa transformación me acompañe en el momento de la prueba o de la aflicción. ¿Saben? Reconozco la obra de Cristo, esa obra redentora, que como Cordero Él llevó y no abrió su boca, sino que se humilló a sí mismo y dio su vida en la cruz por nosotros. Si Él lo hizo, cuánto más nosotros, si queremos su gloria en nuestras vidas, tenemos que permitir que Él trabaje en nosotros. Que quite lo que estorba, que nos vaya corrigiendo, que nosotros vayamos amoldando nuestra vida a su palabra y permitir que su gloria entonces pueda descender. Dice la palabra de Jesús: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Una obediencia total al Padre. Por eso, qué bueno es que en esta noche, si queremos que el Señor traiga verdadera renovación a nuestra vida, entendamos que la muerte del yo es fundamental, no solamente una vez. Porque un día le dijiste: Señor, yo quiero entregarte mi vida, voy a dejarte mi vida en tus manos, y allí murió tu yo para decirle: Señor, ahora sé vos el que me conduces. Ese fue un día cuando le entregaste tu vida a Cristo. Pero ¿saben qué? Allí comenzaste una nueva vida para comenzar una vida de santificación. ¿Y qué significa esa palabra? Es irse apartando para. Es aprender a tener esta muerte del yo para dejar a Cristo vivir en nosotros en primer lugar. Para poner en primer lugar lo que Dios dice y no lo que mi vida o mis ganas dicen. Es para decirle: Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero vivir para ti, yo estoy dispuesto a morir, como decía Pablo, cada día para que la excelencia de Cristo opere en mí. Queridos, en este tiempo quiero desafiarte a que esta renovación de Dios, de amar su palabra, de morir a tu yo, de crucificar tu carne, para dejar que la gloria de Cristo opere en ti por el poder de su Espíritu, sea una renovación diaria. Que permitas que entonces el vivir en Cristo sea una realidad.
para morir a nuestros propios principios y vivir de acuerdo a su palabra. Porque entonces podremos ser renovados, transformados y experimentar día a día la gracia y el poder de Dios en nosotros. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y allí donde estás puedas decirle: Señor, aquí estoy. Muchas veces he sido rebelde, no he sido obediente, no he dejado que mi vida se conforme a tu palabra. Pero ahora yo te pido que tú operes en mí, que tú hagas la obra en mí. Decíselo a Dios, decíselo al Señor, porque Él quiere obrar en ti. En ese compromiso de decirle: Señor, renueva mi vida día a día para que yo haga tu voluntad. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, declaramos tu gracia, tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que verdaderamente tu palabra sea la que conduzca nuestras vidas. Que estemos dispuestos, Señor, a morir a nuestros propios deseos para vivir de acuerdo a tu palabra y tu voluntad, para que tu gloria y tu poder resplandezca sobre nosotros. Señor, te amamos, te exaltamos y declaramos ahora la bendición de tu Espíritu transformando todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quizás en esta noche hay alguien que nos visita por primera vez. Si estás aquí por primera vez, quiero invitarte a que levantes tu mano, que